pero primeramente vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor. Padre, en tu nombre glorificamos, honramos y te exaltamos solamente a ti, Señor, porque tú eres digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, y a ti hemos venido en esta mañana, Señor. Mientras otros le dieron el primer lugar a ir a votar, poniendo su confianza en los candidatos, nosotros decidimos venir a buscar primeramente tu palabra, Dios. Guíanos, bendícenos, revélanos, muéstranos a través de esa enseñanza cuál es tu perfecta y agradable voluntad para con nosotros, Dios. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, Señor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, en el nombre de Jesús, y confiados estamos en ti, Señor. Que no importa las decisiones del día de hoy, la persona que suba a ese lugar, tú estás en control de todo, en el nombre de Jesús. Te adoramos con todo nuestro corazón, Dios. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría para comprender tu palabra y muéstranos tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Amén. Así que puse un flyer, una imagen, porque aunque nosotros no nos enfocamos en la política, ¿sí? Nosotros hablamos del reino, de las buenas nuevas de salvación. Sí es importante que un día como hoy la iglesia levante bandera para bendecir la nación. Y todos saben que hoy tenemos un día trascendental, ¿verdad? Un día donde su voto, su participación va a contar en una decisión a nivel nacional. Amén. Por eso quiero empezar con pedirle a las personas que no tienen por costumbre o que están desanimadas, defraudadas y dicen: yo no quiero votar, porque es lo mismo, que después de esa palabra que Dios sé que nos va a hablar, se anime y lo haga, independientemente de por quién lo haga. La iglesia, nosotros no nos atrevemos a llevar a la iglesia a decir: usted vote por él no. Eso es un voto libre. Amén. Independientemente de lo que piense el pastor, usted piensa diferente. ¿Por qué? Porque no voy a hacerme responsable que más adelante, si yo le dije vote por tal persona y falló, ustedes me culpen a mí. Amén. Entonces por eso tenemos esa libertad, cada uno va a votar por quien quiera votar, pero sí la iglesia debe participar. Amén. A pesar de que usted sienta que siempre es lo mismo, que todos llegan allá y hacen lo mismo, que su fe ha sido dañada y está defraudado, hágalo con todo su corazón. Por eso vengo de parte de Dios a decirte en esta mañana que a pesar de que quede quien quede, tu favorito, tu escogido o tu enemigo, Dios está en control. Amén. ¿Lo crees o no lo crees? Eso es lo primero que Dios demanda sobre nuestras vidas hoy. Él está en control. Y nada de lo que se haga en la tierra será sin su voluntad. Amén. Por eso quiero que me acompañen al libro de Primera de Samuel, Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 1. Y así como el día de hoy, que estamos en un tiempo tan importante, en decisiones tan trascendentales, el pueblo de Israel también tuvo un tiempo así. Tuvo también su jerarquía, tuvo también toda su demanda en lo que el pueblo necesitaba. Primera de Samuel capítulo 8. Y antes de llegar al propósito de la enseñanza, quiero recordarles algo. Cuando estén allí me regalan un fuerte amén. Primera de Samuel capítulo 8, versículo 1. Quiero saludar a todas las personas que ven esta transmisión, a los que nos pudieron congregarse hoy, a todos los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, que esta enseñanza sea también de bendición para sus vidas en el nombre de Jesús. Dice así su palabra: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías,
y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramat para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tus hijos han envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Perdón, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Entonces Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen ahora contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Amén y amén. El pueblo de Israel está pasando en su mejor tiempo, cuando están bajo la cobertura del profeta Samuel. ¿Cómo se le llamaba a los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se les llamaba a esos varones? Videntes. Diga conmigo, videntes. Hombres que solamente Dios les hablaba. Y el pueblo, cuando tenía una necesidad, iba solamente a ellos para consultar a Jehová. Así que si recordamos la historia, el pueblo de Israel está pasando en su mejor tiempo, está siendo gobernado por el profeta Samuel, les ha dado la victoria sobre los filisteos. ¿Todos recuerdan quiénes son los filisteos? ¿Sí? Los gigantes de aquel tiempo. Les ha dado la victoria, les ha devuelto las tierras que los filisteos habían tomado. Están en el mejor tiempo el pueblo. Pero todo cambia hasta que deciden pedir un rey. Recuerden, el tiempo de Israel, en aquel tiempo no lideraban reyes. Es el primer monarca que se levanta en el pueblo de Israel, porque así el pueblo lo pidió. La pregunta es: ¿por qué el pueblo necesitó un monarca? ¿Por qué el pueblo prefirió a alguien presencial y no a alguien que gobernaba a través del Espíritu de Dios? Y esto es lo que vamos a ver hoy, para que a través de esa enseñanza podamos entender qué tan trascendental es un día como hoy para nuestra nación. Samuel, siendo ya viejo, decide poner a sus hijos a reinar. ¿Pero sus dos hijos lo hicieron bien? No. El gran riesgo, y esto lo voy a hablar para los líderes, incluso pastores, que muchas veces por creer ser pastores o líderes creemos que nuestros hijos también lo harán bien. Y eso no es algo que de verdad tenga que pasar así. Porque así como le pasó a los hijos de Samuel, le pasó a los hijos de Elí, y muchas historias están en la Biblia, donde no depende solamente de mi posición. Amén. Yo guardaré a mis hijos y le pediré que Dios los proteja para que más adelante no se desvíen. Pero no quiere decir que ellos pueden ser escogidos de Dios o tendrán que seguir con la congregación. Eso ya se hace parte de la voluntad de Dios. Amén. Así que Samuel, siendo viejo, decide poner a sus dos hijos a administrar, esperando que Jehová le confirmara quién seguiría su proceso, quién seguiría al mando de la nación. Pero esto trajo una complicación grave, porque aunque siempre los hijos heredan lo que los padres tienen, no siempre los hijos saben hacer las cosas bien, ¿verdad? Hace poco escuché no sé si mi esposa me recuerda, una persona muy famosa a nivel mundial que iba a dejar su heredad y decidió no dársela a un hijo. ¿Recuerdas que tú me contaste eso? Que porque se veía que le iba a perder. Alguien muy reconocido a nivel mundial. Y entre la heredad no participó uno de sus hijos.
y su hijo muy enojado, incluso intentó demandarlo, pero su padre le hizo saber el por qué no heredaría su herencia. Y era porque sabía que esa herencia lo iba a llevar a perderse más de lo que estaba. ¿Un padre responsable o no responsable? Claro, estamos hablando de millones de heredad que va a recibir este niño. Entonces, Samuel está viviendo ese proceso y cuando empieza a reinar estos varones, la avaricia que había en sus corazones los llevaron a apartarse de los caminos de Dios y de su padre. La pregunta es, ¿cuál es la intención más grande en todo gobernador para subir a una posición? Diga conmigo, el tener, ¿verdad? El buen salario, la buena fama. Pero las últimas cosas que pesan en un corazón para gobernar es el bien del pueblo, ¿o no? Son las últimas cosas que pasan en el corazón de una persona. O sea, los intereses ajenos a la verdadera posición en un gobierno siempre son ¿qué voy a recibir a cambio si logro ese puesto? ¿Cuánto se invierte en una política? ¿Cuánto se invierte en publicidad para que usted sea reconocido y pueda ser puesto en un lugar como eso? Millones de millones. Y quien invierte sabe que tiene que recuperar su inversión. Amén. Entonces, los ancianos de Israel deciden reunirse con Samuel y decir: tus hijos no están haciendo lo correcto, la avaricia que ven en sus corazones ahora están haciendo desviar, no lo están haciendo como tú lo estás haciendo. Y Samuel decide consultar a Jehová. Amén. Hasta allí les recuerdo la historia, gracias, de lo que había pasado en aquel tiempo. Así que esta propuesta del pueblo de Israel, donde demandan a Samuel que ponga un rey, no solamente desagradó a Samuel, sino que también desagradó ¿a quién? A Dios. Porque le dijo Dios a Samuel: no solamente te están rechazando a ti, sino que también me rechazan a mí. Y quiero que esto quede claro en el corazón de ustedes, en especial los que cada domingo anhelan tener a su familia completa aquí en la congregación y son rechazados, vituperados, son burlados por sus familiares. No solamente te rechazan a ti, ¿a quién están rechazando? A Dios. Y quien le quita el primer lugar a Dios, pierde la cobertura de Dios. Amén. En eso tú y yo tenemos que descansar en el Señor, en el nombre de Jesús. Así que el pueblo, rechazando el gobierno invisible de Dios a través del profeta, Israel quiere parecerse a otras naciones y deciden pedir rey por tener una seguridad en un líder humano que lo representara como los otros reyes de las otras naciones. ¿Por qué hablamos de un gobierno invisible? Porque cuando usted mira la referencia, el reinado de Saúl y el reinado de Samuel son reinados muy diferentes, ¿no? Si usted ve la historia, el profeta Samuel como vidente solamente oraba y hablaba al pueblo. Esa era su función. Pero un rey como Saúl y David fue reyes que se presentaron a la batalla también. Se les pusieron armadura, tuvieron palacio, tuvieron bienes, tuvieron cantidad de cosas. O sea, el pueblo de Dios empezó a compararse con otros reinos y por eso rechazan el gobierno, mandato invisible del profeta Samuel y prefieren un mandato como los de las otras naciones. ¿Saben que Colombia, a muchos de nosotros nos han vendido el sueño americano? ¿Cuántos desearían irse para los Estados Unidos para que les cambie la vida? Levante la mano. O los que ya, los otros ya fueron entonces, usted no lo ha deseado. O salieron hoy porque faltaron varios hoy. ¿Sabe que a Colombia le han vendido el famoso sueño americano comparándonos con otras naciones? Creyendo que les va a cambiar la vida y que será mucho mejor. ¿Por qué? Por la mentalidad tan débil que tenemos nosotros. Porque si Colombia no fuese un país tan completo, con tantas riquezas y con tanto para dar, no lo robarían tanto desde arriba, desde el gobierno. Siempre lo he creído y conozco historia del pueblo de Colombia, de la nación. Todo aquel que sube al gobierno lo roba, ¿o no? ¿Desde cuándo vemos un gobierno corrupto? Años, décadas en Colombia.
y roban y hay más para robar. ¿O no hay más para robar? Entonces, mi nación es una nación que produce leche y miel, es una nación muy fructífera. El problema es que tenemos alguien que la desangra todos los días. El problema es que nosotros somos con mentalidad de esclavos y no tenemos mentalidad de reino. Ese es el problema de la nación. Así que cuando Dios saca a Israel de Egipto, aunque ellos salieron de Egipto, su mentalidad nunca cambió. Estuvieron en tierra ganada, en tierra prometida, pero su mentalidad siguió siendo la misma. Cuando Dios envía a los 12 espías, envía a 12, ¿cuántos hablaron la verdad? Los 12. Pero ¿quiénes hablaron diferente? 2. Josué y Caleb. Todos 12 hablaron la verdad. Es una tierra de gigantes, tierra para conquistar. Hay que meter la mano dura. Ya Dios prometió que nos daría la victoria, pero hay que entrar con mente de conquista. Solamente Josué y Caleb lo vieron de una manera diferente. Los otros 10 todavía tenían mente de Egipto, esclavos. Y estos 10 se encargaron de contaminar ¿a quién? A todo el pueblo. Porque fueron los 10 que regresaron. Caleb y Josué siguieron investigando la tierra. Entonces, estos 10 hace referencia a todo el bombardeo de hace 2 meses en el que usted y yo hemos estado a través de las redes sociales. ¿Quién es el mejor candidato? ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo lo otro? ¿Con quién me quedo? ¿Por quién voy a votar? Dígame si así no ha sido estos 2 meses. Estados en el WhatsApp, en Instagram, hablando verdades, criticando, señalando a los candidatos, peleando a la gente entre sí por candidatos. Yo estoy en grupos seculares de WhatsApp y no saben, se compran peleas fáciles por lo que yo pienso de un candidato y por lo que el otro piensa. Todo el mundo está peleando por quién va a subir allá, por nuestra mentalidad. Amén. 3 razones principales por las que el pueblo decidió pedir un rey. Primero, subió a su corazón querer ser una nación normal. Deseaban un monarca terrenal y visible que los liberara en batallas como los otros reinos, lo que acabo de explicar ahora. Segunda, había una crisis en el liderazgo, pues quienes estaban gobernando eran los hijos de Samuel. Estaban administrando y por su avaricia se volvieron corruptos. Segunda razón por la que el pueblo, los ancianos buscaron a Samuel para pedir rey. Y tercero, la falta de fe. En el fondo, fue rechazada la soberanía de Dios, quien había sido su rey, protector y proveedor por años. Ese había sido Dios y no había tenido necesidad de poner un rey. Dios era el rey de su pueblo. ¿Cuántas cosas había hecho el pueblo a Dios y Dios seguía amando a su pueblo? Estamos hablando ya del tiempo de los reyes, ¿no? Si usted mira la Biblia de Samuel y si mira hacia atrás, han pasado muchos años desde que Dios sacó el pueblo de tierra de esclavitud. Y de los muchos años que Dios había sacado a la tierra del pueblo de la tierra de esclavitud, ¿cuántas cosas desagradables había hecho el pueblo contra Dios? Su mismo pueblo. Muchas. Y aún así Dios seguía amando a su pueblo, ¿no? Aún así seguía levantando jueces, sacerdotes, levantando gente, profetizas que gobernaran Israel, que defendieran Israel. Ahora estábamos entrando el tiempo de los reyes, desde la monarquía. Pero no fue porque era la voluntad de Dios, fue porque el pueblo quiso parecerse a otro pueblo. Esa fue la razón. Porque el colombiano siempre desea lo que no es suyo. Porque el colombiano quiere una vida ajena a la que Dios nos ha dado a nosotros. Siempre el colombiano con una mente atada y esclavo desean siempre otras cosas, pero no se enfocan en lo que Dios les ha dado como bendición. Y eso es mente de Egipto, mente de esclavos. En su sueño americano, ¿cuánto tiene que trabajar para sostenerse? Mucho más de lo que trabajamos aquí, ¿sí o no? Estamos hablando de los latinos, ¿no? Los que van por su sueño americano. ¿Tienen que trabajar mucho más? Claro, para sostener una vida social, una apariencia. Ese es el sueño.
Ah, que allá todo lo consigue más fácil, que puede tener una vida más tranquila, de paz. Claro, hay muchas cosas en diferencia. Pero mientras la mente no sea liberada, usted en cualquier nación seguirá atado, esclavo. Amén. Si revisamos estas tres razones, es lo mismo que hoy está pasando en Colombia. Colombia siempre vive comparándose y deseando ser como otras naciones. ¿A cuánto no les gustaría que nos visitara el presidente Nayib Bukele? El que hoy es tan honrado, el que hoy ha sido levantado por Dios, el que ha cambiado toda una nación por completo. ¿Saben ustedes que uno de los candidatos que hoy están postulados a la presidencia empezó a tomar atributos de este presidente, empezó a hablar como ese presidente, y esto lo llevó a posicionarse rápidamente? Me decía mamá hoy que fueron como ocho candidatos al principio, ahora solamente 4. Pero este que venía del anonimato subió y hoy es uno de los que están punteando solamente por copiar el gobierno de Nayib Bukele, porque habla y piensa y es radical como ha sido radical este varón. Pero Nayib Bukele no fue radical porque quiso, sino porque Dios lo tocó, sino porque Dios lo puso a gobernar, sino porque Dios decidió recuperar un gobierno, una nación. Amén. Pero claro, yo copio lo más fácil. Entonces, ¿a cuánto no les gustaría tener un Nayib Bukele que gobernara Colombia? Wow, sería algo sobrenatural, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el problema entonces? Que si Dios pone un Nayib Bukele a gobernar Colombia, ¿terminaríamos en pos de quién? ¿De Dios o de Nayib Bukele? ¿Terminaríamos adorando y poniendo a Nayib Bukele como ídolo? ¿Será que eso va a pasar? Claro, porque Colombia somos idólatras. En Colombia el que nos da, a ese le veneramos. ¿Saben por qué el gobierno actual, y con todo respeto lo voy a decir para los que creen, la idea no es hacer división, sino mostrar desde la palabra lo que está pasando? ¿Por qué el gobierno actual es tan aplaudido por la juventud? ¿Por qué? Por la posición, por las ayudas, porque a los vagos se les está dando salario, porque al que no trabaja se le está dando salario. ¿O no? ¿Me equivoco? Porque a los ladrones hoy son gestores de paz, los que han matado son gestores de paz, porque las guerrillas o los grandes gobernantes de guerrillas hoy están liderando en el gobierno, se torcieron con las cosas de paz. Yo nunca creí en eso, y hoy es el resultado de lo que usted y yo vemos. Entonces, ¿por qué la juventud sigue creyendo en este gobierno y en el gobierno que viene? Si se escoge el representante de ellos, porque pues a quien se le da, se le venera. ¿A quién no le gusta una vida fácil? ¿O será que las personas adultas que hoy están viviendo el gozo de sus, ¿cómo se le llama eso a los que le están dando? ¿A los adultos? ¿Ah? Sí, pero eso tiene un nombre. Subsidios, porque hay varios subsidios. No están agradecidos por los subsidios, pero es que eso no viene de este gobierno, eso viene de hace muchos gobiernos. Entonces, si yo como candidato, yo prometo y empiezo a endulzar y empiezo a dar, voy a tener muchos seguidores. Porque esa es la ideología desde el gobierno. Entonces, Colombia siempre vive comparándose y deseando ser como otras naciones. Segundo, tenemos un gobierno con liderazgo corrupto y el pueblo siempre busca una seguridad en ellos. El pueblo de Israel tiene a los 2 hijos de Samuel gobernando. Por su avaricia se corrompieron y los ancianos decidieron que no más tendrían que estar allí. Ahora, el gobierno corrupto que lidera Colombia, ¿cuál es? El actual. ¿Pero ha sido solamente el actual? No. Esto viene de gobiernos más atrás y más atrás, que siempre la avaricia corrompe el corazón de los que suben allá arriba. ¿Vos te imaginas cuánto cambiaría tu vida si te empiezas a ganar 50 millones mensuales? Que es lo mínimo que gana alguien en el gobierno, ¿no? Hoy está como en 46 millones. Alguien de la Cámara, del Congreso, del Senado. ¿Cambiaría tu vida con 46 millones mensuales? Tragamos entero de uno, ¿no? 46 millones mensuales. ¿Qué carro tendría? ¿Qué casa tendría? ¿Dónde viajaría? ¿Qué haría? ¿Qué podría hacer que nunca ha hecho?
Vaya a ver en qué gobierno a nivel mundial se gana todo eso. Una persona que trabaja en el Congreso. No hay salarios así. Este presidente del que les estoy hablando, Nayib Bukele, dijo: yo no voy a robar, una frase de él, ¿no? Pero tampoco voy a permitir que con los que me rodeé sean ladrones. ¿Y qué hizo este presidente cuando subió al mando? Investigó toda la cúpula del gobierno y muchos de los que venían robando los sacó de su puesto. ¿Por qué? Porque es un hombre temeroso de Dios y llegó a hacer justicia. Más que un salario, no lo está corrompiendo la avaricia, no tiene el deseo por tener, sino simplemente por liderar y gobernar. ¿Y cómo Dios respaldó la seguridad de esa nación? De ser la nación más insegura del mundo, pasó hoy a ser la nación más segura. Tener la cárcel más temida a nivel mundial en ese momento. Los que conocen historia y leen y les gusta investigar. ¿Cómo se llama esa cárcel? El Secot, donde están todas las pandillas más mortales, malignas que tuvo esta nación. Donde no se come carne. Yo moriría. ¿Me digan que no volverá a comer carne? Y todos conocen lo que está pasando, ¿verdad? Así que estas tres razones están pasando hoy en nuestra nación. Y la tercera, que el pueblo siempre busca una seguridad en el futuro. Y por eso inclina su voto al mejor postor. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna nación es tonta. Nosotros somos avispados. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, cuando usted mira 4 candidatos, usted no está pensando en lo que está diciendo, sino en lo que está prometiendo, ¿verdad? Porque usted y yo necesitamos una seguridad hacia un futuro. Y si lo que hemos vivido 4 años no fue suficiente, pues su pensamiento ya cambió. Usted dijo: no voy a ir por este mismo gobierno, sino que voy a apostar por otro. Porque siempre estamos buscando una confianza en un futuro. Entonces, sin querer, amada iglesia, usted y yo terminamos siendo idólatras al poner nuestra confianza en un presidente, creyendo que va a cambiar la nación, creyendo que va a salir todo a favor de nosotros, creyendo que lo que promete lo va a cumplir, porque a la postre es un ser humano que ahora puede que usted le crea por completo. Pero ¿será que se puede desviar estando en el trono? Claro, es que usted y yo conocemos la Biblia y conocemos cuántos en el trono desviaron su corazón y se apartaron de Dios. Cuántos después de ver el cash, su corazón cambió. Entonces, al decidir votar, estamos mirando estas 6 cualidades o características importantes. ¿Cuál de los 4 candidatos va a cambiar el país? Usted debe tener una fe en alguno de los 4, ¿verdad? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Con quién está aliado? ¿Cuáles son sus principios? Pero sobre todo, ¿quién es el más famoso? Entonces, entre estas cualidades hay 3 en la final, ¿verdad? Todos lo sabemos. Y sobre esos 3 hoy se debate, porque ya el 4 ya salió, casi no tiene fama. Pero entre los 3 hay 2 hombres y una mujer. No voy a mencionar ninguno de los 3 porque me pueden bloquear la prédica. YouTube, por derechos de autor, la bloquea cuando uno habla de personas públicas. Entonces, pero ustedes los conocen. Entonces, usted, como creyente, como hijo de Dios, usted decidió hoy votar por alguien porque usted ha venido haciendo lectura de todo lo que estoy diciendo acá, ¿verdad? Pero Dios pone esta palabra y Dios pone esta necesidad para que usted entienda que si Dios pone un Nayib Bukele, un ejemplo, ¿no? Como un hombre de estos en esta nación, o un hombre perverso que gobierna esta nación, sea el que sea, Dios tiene el control. Lo que Dios está demandando hoy es que usted ni yo terminemos idolatrando a ningún hombre. Porque claramente le dice Dios al profeta Samuel en el versículo 6: no te han desechado a ti, me han desechado a mí. ¿Por qué? Porque se han desviado tras sus dioses ajenos. ¿Y cuáles eran esos dioses ajenos?
Dios desde Egipto los está guiando, les está bendiciendo, les está dando todo. Pero ellos en sus corazones, en sus concupiscencias, tenían otros dioses. ¿Qué los llevó a qué? A querer desear ser como otras naciones. Amén. Entonces, esto fue lo que toca el corazón de Dios para confirmar que el pueblo no se había arrepentido de verdad. Que el pueblo solamente viene a su iglesia porque va a recibir algo, pero muy pocos vienen a darle algo al Señor. Y no estoy hablando de ofrenda ni diezmos. Cuando hablamos de dar algo a Dios, es cuando usted viene cada domingo a entregarle su corazón, su voluntad, sus sentimientos, sus emociones, su vida por completo. Son muy pocos los que vienen a eso un domingo. La mayoría vienen porque Dios va a decir algo y algo va a pasar. Y si estuviéramos en un ministerio profético o donde se le revela a usted lo que usted quiera escuchar, ¿sí? Ustedes saben de qué estoy hablando. Donde se le habla al oído y Dios te dice y Dios te va a dar, Dios toma esta palabra para ti, pues la iglesia se llenaría más. Porque el pueblo siempre se le quiere dar. El pueblo siempre tiene una intención. ¿Eso está mal? No. El problema es donde estoy poniendo mi confianza. Amén. Un punto muy importante a resaltar en esa historia: Dios permitió que Israel pidiera rey con el mismo albedrío y libertad que hoy tenemos para escoger nosotros. Miren, yo quiero que le quede claro hoy a la iglesia, a usted y a los que van a escuchar esta transmisión, ojalá sea antes de que vaya a votar. Dios no va a escoger a nadie. Quien escoge es el pueblo. Ojo con eso. Porque ustedes en su clamor están pensando y sintiendo: Dios, ayúdanos, coloca a la mejor persona. No, claramente dice la Biblia que es el pueblo quien escoge el rey. Amén. Es el pueblo quien escoge el rey, no Dios. Cuando el pueblo pidió a rey, no era el tiempo para ellos, pero Dios iba a poner a reinar porque lo había prometido de Deuteronomio. Dios no tenía a Saúl como rey para Israel, y usted lo sabe bien. ¿Tenía a quién? A David. Pero como el pueblo le exigió y le demandó esto, es tan hermoso que Dios le dice en el versículo, ¿estamos qué? En el capítulo 8, se me ocurre acá. 8, versículo 11. Miren lo que dice Jehová: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Y empieza a mostrarles todo lo que iba a pasar bajo el reinado de Saúl. Y aún así ellos no creyeron, aún así decidieron pedir rey y no hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Más adelante Saúl reina y Saúl está por un tiempo, pero Saúl comete errores graves. ¿Y qué termina diciendo Dios? Me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Se los dije o no se los dije? Esa palabra no aparece en la Biblia, ¿no? Pero es una palabra que nos gusta decir a nosotros, ¿no? Se lo dije, hija. Levante la mano a las mamás cuando podemos decir esa palabra con libertad. Se lo advertí. ¿Qué sienten ustedes? Oh, se descansa, ¿no? Yo sabía que ese muchacho no era para usted. ¿Se lo dije o no? Pero hasta que usted no se estrella y hasta que no le hacen lo que le hacen, entonces uno descansa, ¿no? Los papás descansan en esa paciencia en decir: se lo dije, se lo advertí. Dios se los dijo y se los advirtió. Así que en el capítulo 10 más adelante vemos, ya va a empezar la historia del reinado de Saúl, pero vamos a ver algo importante que es donde Dios va a hablarnos en esta mañana. Ya vimos todo lo que es la ilustración, el punto importante, pero vemos en el capítulo 10, acompáñenme allí, 1 Samuel 10, 2 capítulos más adelante, versículo 6. Ya Saúl es escogido por rey, Dios le llama, le confirma al profeta Samuel que va a ser Saúl. Ahora viene lo que se llama el ungimiento. Versículo 5, 1 Samuel 10:5.
Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos vendrán profetizando. Entonces, diga conmigo, entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. ¿Quién le está hablando a quién se le está hablando allí? A Saúl. Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios estará contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Y espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que ha de hacer. Esto fue como le dijo el profeta Samuel, cómo acontecería el ungimiento de Saúl. Amén. Entonces ya Samuel ha derramado sobre él la redoma de aceite. Saben que eso es algo profético, ¿no? El ungir siempre se hace con aceite, pero ahora vendría el Espíritu de Dios sobre la vida de Saúl. Ahora, ¿qué me está diciendo Dios con esto? Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Amada iglesia, no importa quién suba hoy, sea bueno o malo, sea tu elegido o tu enemigo, Dios tiene el poder para cambiar el corazón de cualquiera estando en el lugar que esté. Claramente, Saúl, para poder ser rey de Israel, tuvo que ser ungido, amén, tuvo que ser investido por el Espíritu de Dios. Pero ¿qué hizo el Espíritu de Dios cuando vino sobre Saúl? Cambió su corazón al corazón conforme al de Dios. Y allí empezó su ministerio. Allí empezó el tiempo que Saúl hizo lo bueno y lo correcto delante de Dios, porque el Espíritu le había ungido. Mi pregunta es, ¿Dios puede cambiar un corazón? Claro. Si cambió el corazón de un rey, puede cambiar el corazón de tu barrigón que está en la casa y no quiso venir a la iglesia hoy. ¿Lo crees o no lo crees? De tu hijo que no quiere venir a buscar a Dios, ¿puede cambiar el corazón Dios? Lo puede cambiar. Entonces no es solamente Dios profetizando sobre su nación, sino demostrándonos y recordándonos que tiene el poder para cambiar cualquier cosa. Cuando Dios me dio esta palabra ayer, miren, delante de Dios, yo no pensaba predicar eso. Siempre le pido a Dios que me hable. Pero claramente Dios me habló de este llamamiento. Claramente Dios me dijo, recuérdale a mi iglesia el tiempo que vivió el pueblo de Israel. Y con esto Dios nos está diciendo, Dios tiene el control. No tengan temor. No importa el resultado, no importa lo que se diga a las 4 de la tarde cuando se cierren las urnas, Dios tiene el control. Súbase quien se suba, se subirá con un propósito de parte de Dios. Amén. Así se suba un faraón a gobernar. ¿Qué hará un faraón? Esclavizar el pueblo, ¿verdad? Pero llevará a la iglesia a que despierte más, ¿o no? Lo que le pasó a una nación vecina. Pusieron a gobernar 2 faraones. Y solamente después de más de tantos años que han pasado en esclavitud, aguantando hambre, después de un éxodo que les tocó vivir como nación, se despertaron y ahora están amando y buscando a Dios con todo su corazón. Porque el mismo gobierno, los mismos gobernantes llevaron a todo el pueblo a tener dioses ajenos al Dios Todopoderoso. Sacaron a Dios de verdad de la nación y pusieron otros dioses. Y saben de quién estoy hablando, ¿no? De qué amada nación estamos hablando. ¿Y cuáles son sus dioses? La pregunta es, ¿Colombia está desordenada? Sí. ¿Hay violencia, robo, secuestro, guerrillas, injusticia, asesinatos, mentira, avaricia, pleitos, divisiones? Sí, esa es nuestra realidad. Hay un desorden en nuestra nación. Amén. Pero así como este desorden está hoy en nuestra nación, en Génesis nos recuerda a Dios que la tierra también estaba vacía y desordenada. ¿Y quién se movía sobre las aguas? El Espíritu de Dios. ¿Saben cuál es la esperanza que tú y yo tenemos en estos próximos 4 años? Que Colombia ha sido escogida por Dios como tierra de avivamiento.
que Colombia, el Espíritu de Dios se mueve sobre la tierra. El Espíritu de Dios ha reposado sobre nuestra nación y a pesar de que esté hoy desordenada, tiene el poder para ordenarla. Si lo hizo en la creación, lo puede volver a hacer ahora en el nombre de Jesús. ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso entonces al Señor. El mismo espíritu que se movía en Génesis es el mismo espíritu que se mueve en nuestra nación. ¿Saben cuántas naciones hoy desean lo que está pasando en Colombia a través del avivamiento? ¿Sabe usted que en Colombia se mueve un avivamiento espiritual sobrenatural? ¿Lo sabe o no lo sabe? Lo que no está pasando en ninguna otra nación está pasando en Colombia. ¿Saben que anualmente se hace un congreso de pastores en una de las iglesias más grandes aquí en Colombia? Y vienen miles de pastores de otras naciones a nivel mundial a Colombia a beber del espíritu que está en esta nación. A beber. Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios está a favor de nosotros, si su Santo Espíritu se mueve sobre Colombia, ¿quién podrá contra Colombia? La historia sería diferente si estuviéramos hablando de una nación donde no esté Dios con ella, donde esté una nación seca, donde no hayan avivamientos. ¿Saben cuántas iglesias hay a nivel nacional aquí en Colombia? No importa la denominación, pero todos los días las iglesias se multiplican. Estamos en un avivamiento sobrenatural. Y en especial, usted que es del sector sabe que desde la ciudad de Cali para acá, ¿cuántas iglesias se abren cada fin de semana? Independientemente sea la denominación. Coja carrera 39 con Ciudad de Cali y váyase hasta las 50, llegue a Caney y cuente cuántas iglesias hay sobre la ciudad de Cali. He contado más de 20 iglesias solamente sobre la ciudad de Cali, sin hablar de todas las iglesias de los barrios que hay acá en el sector, en la comuna 21 y en todas las comunas. Hay un avivamiento, hay un despertar. La iglesia tiene el poder y la autoridad para ejercer el dominio de Dios. Pero si usted hoy como iglesia va a ir a poner su voto confiando en el presidente, terminará idolatrando a ese presidente. Pero si usted dice, Señor, yo voto por esta persona, pero mi confianza está puesta en ti, será algo diferente. Porque Dios puede mudar el corazón del que suba hoy. Dios tiene el poder para cambiar al que tenga que cambiar. ¿Saben que el actual gobierno ha intentado hacer cantidad de cosas contra Colombia? Cantidad de propuestas, cantidad de cosas que iban a afectar la salud. ¿Sí? Ustedes conocen la historia de lo que pasó esos 4 años. ¿Y quién se ha encargado directamente del gobierno de no permitir que eso suceda? El mismo Dios. ¿Cuántas cosas se ha propuesto? Y el mismo Congreso le dice no, no, no. Hace poco iban a tocar el dinero de todos los pensionados. ¿Sí oyó la historia? Levante la mano a los que tienen dinero en los fondos de pensión. ¿Ninguno de los otros los tiene en el reino? Amén. ¿Saben que eso es lo más delicado de una nación? Eso no lo toca nadie, eso es algo inconstitucional. Eso nadie lo puede tocar. Son dineros que usted invirtió, que usted ahorró y que están guardados para su vejez, para cuando se cumplan los años. Ningún gobierno en Colombia ha intentado hacer algo así. Y este gobierno intentó, diga conmigo, intentó y ordenó, diga, intentó y ordenó que todo lo que había en el fondo de pensiones fuera tocado para invertir y hacer otras cosas. ¿Sabe qué iba a pasar si se hubiese permitido eso? Que en unos 4, 8, 10 años adelante esa plata no estuviera. Y todos los que habían confiado y los que hoy estaban esperando cotizar o pasar sus semanas en ese fondo no hubieran tenido plata en un futuro. Él intentó y no lo dejaron. ¿Y quién no lo dejó? Dios. ¿Y cuántas cosas han intentado en aberración contra Colombia? Han perseguido a la iglesia, han sacado cantidad de cosas para que la iglesia cristiana desaparezca. ¿Lo sabía o no lo sabía? Sabiendo que aquí hay una ley que se llama el libre
¿El libre qué? No, culto. Que trae libertad, cualquier denominación, iglesia acepta lo que usted quiera pensar o decir, usted es libre para hacerlo aquí en Colombia. Libre culto. Y iban a quitar esa ley para condicionar solamente y dejar solamente las iglesias que ellos quisieran. Hace poco salió un estallido aquí en Cali, ¿no? Se cerró en una de las clínicas más importantes aquí en Cali, una aberración que se estaba haciendo. ¿Sí se dieron cuenta o no? Clínica Valle del Lili. Sacaron un documental a nivel nacional y mundial y esto dio un boom que las Naciones Unidas se unieron y vinieron contra esto. Y eso se cerró hace poco. Cosas que quizás usted viendo en Colombia no se está dando cuenta, pero todo está bajo un gobierno, una agenda de gobierno diabólica y maligna. Hace 2 años, 3 años atrás, había otro representante que estaba buscando que en las clínicas se le diera libre albedrío a los niños para que a los 3 años pudieran cambiarse de sexo. Usted ya no dependía de la voluntad de los padres ni de la firma. Usted ya a los 3 años tenía voz y voto para que usted se cambiara de sexo. ¿Cuántas abominaciones han intentado contra la familia y contra nosotros? Y Dios ha levantado bandera a favor. Hoy en día en el gobierno hay muchos cristianos representando a la iglesia. En el gobierno se ha unido. Es más, delante de Dios, la iglesia católica se ha unido tanto con la iglesia cristiana como nunca antes, a favor del bienestar de la familia y un futuro. Hoy hacemos marchas acá. Hay una marcha a nivel nacional una vez al año, cada octubre si no estoy mal. Y se une la iglesia católica, la iglesia cristiana, adventistas, pentecostales, carismáticas, asambleas. Se unen todas en un mismo cuerpo para marchar por una Colombia unida en Cristo Jesús. ¿Cuántos han ido a esa marcha? El año pasado fuimos. ¿Sí sabe que estoy hablando, no? Todas las iglesias se unen, uniendo pastores, papas, benedictos, uniendo gente, porque eso es lo que quiere Dios. Entonces, un mandatario que logre unir un pueblo es un mandatario con el corazón de Dios. No un mandatario que venga a dividir posiciones, mentalidades y que en vez de progresar o prosperar el pueblo, lo maldiga a través de hechizos, a través de oraciones, a través de cosas. No, eso no es lo que usted y yo como iglesia debemos permitir. ¿Saben ustedes que 4 años atrás Colombia fue entregada a brujería? ¿Lo sabía o no lo sabía? Y estoy hablando con todo respeto de los que crean en el mandato actual. Pero si usted no conoce la historia, lea en internet. Para poder llegar al gobierno que están hoy en los 4 puntos cardinales de Colombia, rezaron con babalaos, con espíritus, con estos que llaman chamanes, y cerraron Colombia por completo. Lo mismo que pasó en Venezuela, lo intentaron hacer acá. Pero la Biblia dice claramente: viene como río Satanás y el espíritu levanta bandera por la nación. Y aunque Colombia fue maldecido por el gobernante actual, aunque Colombia fue entregado a dioses ajenos, Dios no nos ha dejado caer en eso. Dios ha estado con nosotros, Dios nos ha bendecido, ha levantado pelea por nosotros, ha levantado la iglesia que se una, ha levantado a los pastores que nos unamos, porque estamos en una batalla espiritual. Esto no lo decide su voto, esto no lo decide lo que usted escriba hoy, esto lo está decidiendo 2 reinos, el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Es una batalla espiritual lo que está sucediendo hoy. Amén. Por eso, si usted hasta el momento había decidido no salir a votar, yo espero que Dios con esta palabra le anime y salga a ejercer su voto. Amén. Por último, Saúl, al finalizar su carrera, hizo lo malo delante de Dios. Dios lo había dicho y así sucedió, ¿no? Saúl hizo lo malo, Dios se arrepiente, pero Dios nada se le pierde de control. ¿Por qué? Porque mientras Saúl estaba haciendo lo incorrecto y lo malo delante de Dios, ¿qué estaba haciendo Dios con David? Preparándolo como un futuro rey de su pueblo. Y de los hermanos era el menos escogido, el menos aprobado, era el que pastoreaba ovejas. No pidió Dios una apariencia, pidió Dios un
corazón. ¿Se acuerdan? Saúl es desechado por Dios. Estamos recordando historia. Dios vuelve y le habla a Samuel y le dice: ve y visita a Isaí, padre de David, y yo te mostraré a quién ungirás por rey sobre Israel. ¿Y en qué falló el profeta Samuel? Recuerdan que el profeta Samuel falló en algo, ¿no? Salieron todos los hermanos, todos los hijos de Isaí, y salió el mayor. ¿Recuerdan? Y Samuel sintió en su corazón que él era el escogido por Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? No mires su grandeza ni su parecer, porque yo lo desecho. Yo no miro lo que los hombres miran, yo miro el corazón. Así que siguieron pasando los otros hermanos y ninguno de ellos Dios le había dicho que era. Y el profeta Samuel le pregunta a Isaí: ¿hay alguien más? Porque Dios no me ha revelado entre esos tus hijos. ¿Y qué le contestó Isaí? Está el menor, en el que yo no voy a poner aquí para que usted lo unja, en el que no es escogido y es el menos de los hermanos. ¿Y qué dice el profeta Samuel? A él llamarle. Y cuando lo llamaron, sale David oliendo a oveja, sale David siendo el menor, y dice Dios: su corazón es el que yo necesito para gobernar. A él lo ungirás y yo lo pondré por rey sobre Israel. Todos conocen la historia, ¿verdad? David arranca, Dios le confirma el llamado derribando el gigante, y David tiene un reinado muy especial con el pueblo de Dios. Le dio descanso, ahí sigue su hijo Salomón, le dio descanso al pueblo, pero, diga conmigo, pero Dios tenía siempre un rey escogido para su pueblo. Desde Deuteronomio lo había dicho. David envejece, hereda su reinado Salomón. Salomón, al finalizar, hace lo incorrecto delante de Dios, todos saben. Pero Dios lo había prometido a su pueblo: se levantará un rey en el cual su reinado nunca dejará de ser. ¿De quién estoy hablando en ese momento? De Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El pueblo pidió rey, Dios le dio rey, aunque no lo era. Siguió la jerarquía, siguió el tiempo de los monarcas. Esto no cambió el pueblo, pero Dios levantaría uno que su reinado jamás iba a perecer. Y ese es el rey que hoy me gobierna a mí. Ese es el rey que te gobierna a ti. Ese es el rey que está con nosotros en Colombia, y que donde vayamos, si es la voluntad de Dios, Él va a reinar sobre nosotros. Ahora les tengo noticias. Es el rey, el hijo del dueño del oro y la plata. Este rey, este gobierno no promete nada sin cumplir, porque todo lo que prometió lo ha cumplido. Este rey gobernó desde antes de la fundación de la tierra. Gobernó a favor del pueblo, hoy está con nosotros y nos da un futuro garantizado, porque es el único rey que nos ha prometido la victoria en todo. Es necesario que haya un presidente hoy, pero el rey que me gobierna a mí se llama Jesús. Es necesario que se suba un descabezado o un cuerdo a gobernar la nación hoy, pero yo quiero decirte hoy, iglesia, mi fe y mi esperanza no está puesta en un presidente, porque por encima del presidente está el reinado, en el que tú y yo somos partícipes de ese reinado, el reinado de Jesús, donde ningún otro rey se ha levantado ni ha tenido poder contra Jesús. Ningún rey terrenal y ningún rey celestial ha podido contra Jesús. Sea quien quede gobernante, nosotros somos el pueblo de Dios, y el mismo Dios nos dará la convicción que hoy necesitamos para saber elegir. Solamente pide que clamemos con todo nuestro corazón. Muchas personas se preguntan quién será hoy el próximo gobernante de nuestra nación, pero creo que la palabra de Dios hoy nos ha recordado
que por encima de todo gobierno humano Dios sigue siendo el Rey soberano. La Biblia declara: Él quita reyes y pone reyes, y que nada ocurre fuera de su control. Más importante que conocer el nombre del próximo gobernante es asegurarnos de que Cristo gobierne nuestro corazón. Los gobiernos cambian, las épocas pasan y los líderes se levantan y caen, pero el reino de Dios permanece para siempre. Por eso, como iglesia, estamos llamados a orar por nuestras autoridades, a hacer luz en medio de la sociedad y a confiar que Dios es quien dirige la historia conforme a sus propósitos. Nuestra esperanza no está en un hombre, ni en un partido o en una ideología, sino en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nuestra oración hoy sea: Señor, hágase tu voluntad en nuestra nación, así en el cielo como en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y que tu reino sea establecido primeramente en cada corazón. Usted está demandando que un hombre que suba hoy cambie la tierra, pero nadie tiene el poder para cambiar una nación. Cada uno empieza a cambiar desde su propio corazón. Amén. Así que quiero invitarle que se ponga sobre sus pies y vamos a poner este tiempo, mi confianza, mi fe en las manos de Dios. Ahora usted se preguntará: pastor, ¿por quién va a votar? Pregúntelo. ¿O por quién debemos votar? El mismo Espíritu que ha hablado hoy nos dará esa firmeza, esa convicción, ese entendimiento para saber a quién elegir en el nombre de Jesús. Con sus ojos cerrados, antes de que usted hable con Dios, medite primeramente en lo que Dios te ha dicho. Quizás con esta palabra te lleva a cambiar una decisión. Pensabas votar por alguien y Dios te confirma que no es esa persona, aunque no se habló de ningún candidato. O quizás tu fe está tan dañada por la política que habías decidido no votar hoy, que estabas pensando en no participar en algo que tú sabes que va a ser lo mismo de cada año. Pero Dios te dice: hijo, hija, confía. Confía. Necesitamos tu voto. No porque quien suba pueda cambiar, sino porque a quien yo ponga, dice el Señor, lo puedo yo cambiar y usar para mis planes y mi voluntad, en el nombre de Jesús. Con tus ojos cerrados, dile: Señor, tu palabra me da descanso. ¿En quién confiaré? En ti solamente, Señor. Gracias porque tu iglesia tiene ese celo, porque protegidos estaremos en ti, Señor. Protegido yo estaré en el nombre de Jesús. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré?